En el frío invierno de 1561, María Estuardo, con apenas 18 años, desembarcaba en las costas de Escocia. Su rostro pálido, enmarcado por cabellos rojizos, reflejaba la mezcla de nostalgia por la Francia que dejaba atrás y la determinación de gobernar la tierra que la vio nacer, pero que apenas conocía. Criada en la sofisticada corte francesa desde los 5 años, donde se había convertido en reina consorte al casarse con Francisco II, María regresaba ahora viuda y con la corona escocesa como único consuelo. El puerto de Leith se llenó de nobles y curiosos que acudieron a recibir a aquella extraña que era su soberana. Entre ellos se encontraba su medio hermano James Stuart, conde de Moray, quien con una sonrisa calculadora le ofreció su brazo. «Bienvenida a casa, Majestad», dijo, inclinándose con reverencia estudiada. María, educada en el catolicismo, se encontraba ahora en un país transformado por la Reforma. John Knox, el feroz predicador protestante, ya había comenzado a denunciarla desde los púlpitos como la papista extranjera. En sus primeros consejos, rodeada de nobles ambiciosos, la joven reina mostraba una inteligencia política que sorprendió a muchos. «No pretendo alterar la religión que encontré establecida a mi llegada», declaró con firmeza ante el Consejo, ganándose un respiro temporal frente a las tensiones religiosas. Sin embargo, Isabel I de Inglaterra observaba con recelo desde el sur. Para muchos católicos, María tenía mejores derechos al trono inglés que la ilegítima hija de Ana Bolena. Esta amenaza latente marcaría para siempre la relación entre ambas reinas. William Malan de Lethington, su astuto secretario, le aconsejaba mientras caminaban por los fríos pasillos del Palacio de Hollywood: «Debéis buscar el reconocimiento de la reina Isabel como su heredera. Es vuestro derecho legítimo». María, demostrando una comprensión de su posición, respondió: «Sí, he de ser reconocida como heredera. Necesito un matrimonio que fortalezca mi posición y la de Escocia». Los pretendientes no tardaron en aparecer. Las cortes europeas enviaban propuestas desde don Carlos de España hasta el archiduque Carlos de Austria. Pero Isabel I obstaculizaba cualquier alianza que pudiera fortalecer demasiado a su rival. Mientras tanto, en la corte escocesa, el apuesto Henry Stuart, Lord Darley, primo de María e igualmente con derechos a la sucesión inglesa, comenzaba a ganar notoriedad. Durante las celebraciones del Navidad de 1564, Darnley se presentó ante María con un laúd, ofreciéndole una serenata que captó su atención. Alto de porte aristocrático y con encanto juvenil, el joven noble de 19 años hizo sonrojar a la reina. «Vuestras manos hacen magia con las cuerdas, mi lord», comentó María, observando no solo su habilidad musical, sino su linaje Tudor por parte de su madre, Margaret Douglas. Sin embargo, mientras la atracción crecía, Moray y otros consejeros observaban con preocupación. El padre de Darley, el conde de Lennox, era conocido por sus ambiciones, y los rumores sobre el carácter caprichoso e inmaduro del joven ya circulaban en la corte. «No confiéis demasiado en su encanto, Majestad», le advirtió Lady Fleming, su dama de compañía más cercana. «Dicen que tiene tanta vanidad como belleza», pero María, quizás cansada de las constantes presiones políticas y atraída por la posibilidad de un matrimonio que reforzara sus derechos al trono inglés, comenzó a mostrar favoritismo hacia Darley en la primavera de 1565, cuando el joven cayó enfermo con sarampión.
La reina lo visitaba diariamente para escándalo de muchos. El 29 de julio de 1565, contra la opinión de la nobleza protestante y la furia de Isabel Io, María Estuardo se casó con Henry Stuart, Lord Darley, en la Capilla Real de Hollywood. Según el rito católico, esta noche, mientras las celebraciones continuaban, Moray ya tramaba una rebelión que sería conocida como la persecución de Chasebout, una insurrección que María, demostrando su valentía, sofocó personalmente cabalgando a la cabeza de sus tropas. El viento frío de Edimburgo parecía presagiar los oscuros días que se avecinaban, mientras la joven reina, ignorante aún del terrible error que había cometido, creía haber asegurado su futuro y el de Escocia con aquel matrimonio que pronto se convertiría en su mayor tormento. Los primeros meses del matrimonio de María con Darley revelaron rápidamente la verdadera naturaleza del joven esposo. La pasión inicial se transformó en desencanto cuando Darley comenzó a mostrar su carácter caprichoso, su afición por la bebida y su insaciable ambición. No contento con el título de rey consorte, exigía la corona matrimonial que le otorgaría poder real, incluso si María moría. Sin herederos, soy vuestro esposo y de sangre real. Merezco más que ser una sombra en vuestra corte, gritaba Darley durante una de sus frecuentes discusiones en los aposentos privados de Hollywood. María, embarazada ya para la primavera de 1566, intentaba mantener la calma. Os he dado todo el honor posible, pero la corona de Escocia es mía por derecho de nacimiento, no vuestra por matrimonio. Las tensiones aumentaron con la creciente influencia de David Rizzio, el secretario italiano de la reina, músico talentoso y consejero astuto. Rizzio se había convertido en el confidente de María, pasando largas horas a solas con ella, discutiendo asuntos de Estado y correspondencia con potencias extranjeras. Los rumores alimentados por Darley y los nobles protestantes sugerían una relación impropia entre la reina y el italiano. ¿Cómo podéis confiar más en un extranjero de baja cuna que en vuestro propio esposo?, reclamaba Darley, cuyo rostro antes hermoso se deformaba por la ira y los excesos. La noche del 9 de marzo de 1566, durante una pequeña cena en los aposentos privados de María en el Palacio de Hollywood, Darley y un grupo de nobles irrumpieron violentamente. La reina, con 6 meses de embarazo, observó horrorizada cómo arrastraban a Rizzio de su lado. «Por el amor de Dios, salvad mi vida», gritó el italiano, aferrándose al vestido de María. «No temáis por vuestra vida, pero soltad a la reina», ordenó Lord Ruthven, uno de los conspiradores, vistiendo una armadura completa, a pesar de estar convaleciente. Mientras sujetaban a María apuntándole con pistolas al vientre, Darley sostuvo a Rizzio antes de que otros nobles lo arrastraran a la habitación contigua. Oldi, en un frenesí de violencia, lo apuñalaron 56 veces. Su cuerpo fue arrojado escaleras abajo y despojado de sus valiosas joyas. Regalo de la reina, esa noche prisionera en sus propios aposentos. María Estuardo comprendió la verdadera naturaleza de su esposo. Con el rostro bañado en lágrimas, pero con una determinación fría formándose en su interior, le dijo a Darley: «No derramaré más lágrimas, sino que pensaré en cómo vengarme». Con astucia política, María fingió reconciliarse con Darley, convenciéndolo de que los verdaderos culpables eran los nobles que lo habían utilizado. Consiguió que escaparan juntos del palacio hacia el castillo de Dunbar, donde tropas leales los esperaban. Desde allí, recuperó el control de Edimburgo,
forzando a los asesinos de Ritio a huir a Inglaterra. El 19 de junio de 1566, en el castillo de Edimburgo, María dio a luz a su hijo. El futuro Jacobo VI de Escocia y primero de Inglaterra. Cuando Darley visitó sus aposentos para conocer al heredero, el ambiente estaba cargado de tensión. «Aquí tenéis a vuestro hijo y el mío», dijo María con frialdad. «Espero que sea más sabio que su padre». Mientras el recién nacido era presentado a la nobleza, la reina ya planeaba cómo librarse del hombre que había traicionado su confianza de la manera más vil. Su círculo íntimo ahora incluía a James Hepburn, conde de Bothwell, un noble fronterizo de lealtad probada que había apoyado a María durante la crisis de Ricio. En los meses siguientes, la salud de Darnley se deterioró misteriosamente. Algunos sugirieron envenenamiento. Otros hablaban de sífilis. En diciembre de 1566, durante el bautizo católico del príncipe Jacobo en Stirling, Darnley brilló por su ausencia, profundizando el abismo entre los esposos reales. La corte se dividía entre quienes apoyaban a la reina y quienes temían la creciente influencia de Bothwell. El conde, viudo y de carácter fuerte, despertaba tanto admiración como recelo. A diferencia de Darnley, Bothwell era un hombre de acción, probado en batalla y leal a la corona. Escocia necesita hombres fuertes, no cortesanos vanidosos, comentaba frecuentemente Bothwell en clara referencia a Darnley. Enero de 1567. Darnley enfermó gravemente, posiblemente de viruela, y se retiró a Glasgow bajo el cuidado de su padre. María, sorprendiendo a muchos, viajó para visitarlo y lo convenció de regresar a Edimburgo para recuperarse. No lo llevó al Palacio Real, sino a una casa solitaria en Kirk of Field, a las afueras de la ciudad, supuestamente porque el aire fresco beneficiaría su recuperación. La noche del 9 de febrero de 1567, María visitó a Darnley en Kirk of Field, pero se marchó para asistir a la celebración de una boda en Hollywood. Horas después, alrededor de las 2 de la madrugada, una explosión sacudió Edimburgo. La casa de Kirk of Field había sido volada con pólvora. Entre los escombros se encontraron los cuerpos de Darnley y su sirviente, pero curiosamente no presentaban signos de la explosión. Habían sido estrangulados en el jardín y colocados allí después. Mientras las campanas de Edimburgo sonaban anunciando la tragedia, María Estuardo se encerraba en sus aposentos, quizás llorando por el esposo perdido, o, como muchos sospechaban, ocultando su alivio tras un velo de viudez que pronto se transformaría en el manto sangriento de la controversia que marcaría el resto de su reinado. El asesinato de Darnley conmocionó a Escocia y escandalizó a Europa. Mientras las investigaciones oficiales avanzaban lentamente, los rumores señalaban a Bothwell como el autor material del crimen, posiblemente con el conocimiento o incluso la complicidad de la reina. María ordenó una investigación, pero la aparente falta de entusiasmo en perseguir a los culpables alimentó las sospechas. La reina llora en público y sonríe en privado, murmuraban en las calles de Edimburgo, donde carteles anónimos acusaban directamente a Bothwell y a María. El poderoso conde, con su característica arrogancia, se presentó al juicio rodeado de hombres armados. Ningún acusador se atrevió a comparecer y fue absuelto tras un proceso que duró apenas 7 horas. Días después, el Parlamento ratificó la absolución, y Bothwell, fortalecido, invitó a numerosos nobles a una cena en la taberna Ainley.
donde les hizo firmar un documento apoyando su matrimonio con la reina. El 24 de abril de 1567, mientras María regresaba de visitar a su hijo en Stlin, Bothwell interceptó su comitiva con un contingente de soldados. «Majestad, vuestra seguridad está en peligro. Permitidme escoltaros a mi castillo de Dunbar», dijo el conde con determinación. ¿Fue un secuestro o una escena preparada? Los historiadores aún debaten si María fue víctima o cómplice. Lo cierto es que permaneció en Doom durante 12 días, durante los cuales Bothwell, según algunas fuentes, la forzó o la sedujo. Al regresar a Edimburgo, María anunció su intención de casarse con el hombre que muchos consideraban el asesino de su anterior esposo, James Melville, uno de sus leales consejeros. Intentó disuadirla. «Majestad, este matrimonio os destruirá a vos y a vuestro reino. El mundo creerá que fuisteis parte del asesinato». María, sin embargo, parecía decidida. «Lord Bothwell ha arriesgado todo por mí. No puedo abandonarlo ahora». El 15 de mayo de 1567, apenas 3 meses después del asesinato de Darley, María Estuardo contrajo matrimonio protestante con James Hepburn, conde de Bothwell, ahora nombrado duque de Orkney. La ceremonia oficiada por el obispo protestante de Orkney fue sombría. María, vestida de negro como si aún guardara luto, no mostró la alegría esperada en una novia. La reacción no se hizo esperar. John Knox tronó desde su púlpito: «Ved cómo la adúltera se ha unido al asesino. La justicia de Dios caerá sobre ellos». La nobleza escocesa, incluso aquellos que habían apoyado a Bothwell en la taberna Ainley, se rebeló abiertamente. Formaron un ejército bajo la bandera de vengar a Darnley y liberar a la reina del hombre que la había secuestrado. El 15 de junio, apenas un mes después de su matrimonio, las fuerzas reales y rebeldes se encontraron en Carberry Hill. A pesar de la experiencia militar de Bothwell, sus hombres comenzaron a desertar. Tras horas de tensión bajo el sol abrasador, María comprendió que la batalla estaba perdida antes de comenzar. «Debéis huir, mi señor», le dijo a Bothwell mientras observaban el creciente ejército enemigo. «Si os capturan, os matarán sin juicio. No os abandonaré a su merced», respondió él, aferrándose a su espada. «Si permanecéis, moriremos ambos. Si escapáis, quizás podáis reunir fuerzas para rescatarme», insistió María, mostrando aún la inteligencia estratégica que caracterizó los mejores momentos de su reinado. Finalmente, tras un último abrazo, Bothwell cabalgó hacia el norte con un pequeño grupo de leales, mientras María se entregaba a los lores rebeldes bajo la promesa de ser tratada con el respeto debido a su rango. Esa promesa se rompió de inmediato, conducida a Edimburgo. María fue recibida por multitudes hostiles que gritaban: «¡Quémala y muerte a la asesina!». El estandarte que llevaban ante ella mostraba el cuerpo de Darley junto a su hijo pequeño arrodillado, pidiendo venganza por la muerte de su padre. Esa noche, en lugar de ser llevada al palacio de Holywood, fue encarcelada en la casa del preboste. Al día siguiente, la trasladaron al castillo de Loch Leven, una fortaleza en una isla en medio del lago Leven, Olney, bajo la custodia de Lady Margaret Douglas, madre de Moray y antigua amante de Jacobo V. María sufrió el mayor de los insultos. La obligaron a abdicar en favor de su hijo de 1 año. El 24 de julio de 1567, entre lágrimas y posiblemente bajo amenazas,
María Estuardo firmó los documentos de abdicación. Su medio hermano, el conde de Moray, fue nombrado regente a la edad de 24 años. La reina, que había regresado con tantas esperanzas 6 años antes, ahora se encontraba despojada de su corona, separada de su hijo y abandonada por casi todos. En su pequeña habitación en Loch Leven, María miraba a través de la ventana las aguas oscuras del lago que la separaban de la libertad. Bothwell, mientras tanto, intentaba llegar a Dinamarca para buscar ayuda, pero fue capturado y pasaría el resto de su vida encadenado en el castillo de Draxholm, donde la leyenda dice que se volvió loco y murió tras 10 años de cautiverio. La mujer que había sido reina de Francia y Escocia y que reclamaba el trono de Inglaterra, ahora no era más que una prisionera, sin embargo, incluso en su momento más oscuro. La llama de la ambición y la esperanza no se había extinguido completamente en el corazón de María Estuardo. Los primeros meses de cautiverio en el castillo de Leven fueron especialmente duros para María. Confinada en una pequeña habitación de la torre, vigilada constantemente y sometida a las humillaciones de Lady Douglas, la prisionera reina cayó en una profunda depresión. Su salud, siempre frágil, empeoró significativamente. Sufría dolores agudos, posiblemente relacionados con un aborto sufrido poco después de su captura, pues se cree que estaba embarazada de Bothwell cuando fue encarcelada. «No soy más que la sombra de una reina», escribió en una de las pocas cartas que le permitieron enviar. «Mis días transcurren entre lágrimas y recuerdos. Sin embargo, la belleza y el carisma de María pronto comenzaron a ganar simpatías entre sus carceleros. George Douglas, hijo menor de Lady Douglas y medio hermano de Moray, quedó cautivado por la prisionera real. Igualmente, William Douglas, un huérfano de 16 años adoptado por la familia, se convirtió en su aliado. «Si pudiera, os liberaría hoy mismo, Majestad», le confesó George durante uno de sus frecuentes encuentros privados que comenzaban a levantar sospechas. «Quizá no tengáis que arriesgaros solo», respondió María, cuyo ingenio político comenzaba a despertar nuevamente. «Hay quienes siguen siendo leales a su verdadera reina». Efectivamente, fuera de Leven, un grupo de nobles encabezados por los Hamilton, rivales tradicionales de los Douglas y los Stuart, comenzaban a movilizarse. El brutal gobierno de Moray había alienado a muchos y las noticias sobre las condiciones de María generaban cada vez más simpatía. El 2 de mayo de 1568, tras varios intentos fallidos, María finalmente escapó de Loch Leven. Mientras la familia cenaba, William Douglas robó las llaves del castillo y condujo a la reina hasta un bote que George había preparado en la orilla opuesta del lago, remando en silencio a través de las aguas oscuras. María Estuardo recuperó brevemente su libertad. «Esta noche renazco como reina», dijo al pisar tierra firme, donde Lord Seton y un grupo de nobles leales la esperaban con caballos. Rápidamente María reunió un ejército de 6,000 hombres, nobles como los condes de Argyll, Cassilis, Eglinton y Rothes. Se unieron a su causa. Sin embargo, la precipitación fue su ruina. En lugar de fortificarse y aumentar sus fuerzas, María permitió que sus partidarios la empujaran a una batalla prematura contra las tropas del regente Moray. El 13 de mayo de 1568, apenas 11 días después de su escape, los ejércitos se encontraron en Langside, cerca de Glasgow. A pesar del valor de sus partidarios, las tropas de María carecían de la disciplina y estrategia de las fuerzas de Moray.
En menos de una hora, el ejército realista fue destrozado, huyendo del campo de batalla con unos pocos fieles. María cabalgó sin descanso durante más de 90 millas hacia el suroeste de Escocia. En su desesperación, tomó la decisión que alteraría no solo su destino, sino el curso de la historia europea. Cruzaré a Inglaterra, anunció a sus atónitos acompañantes. La reina Isabel es mi prima. Seguramente me ayudará a recuperar mi trono. Lord Harris, uno de sus consejeros más sensatos, intentó disuadirla. Majestad, Isabel os ve como una amenaza. Ir a Inglaterra es poneros en manos de quien más os teme. Pero María, agotada y sin opciones, respondió: ¿qué alternativa tengo, Francia? ¿Dónde mi antigua suegra, Catalina de Medici, me ve como una rival? España, donde Felipe Segui me utilizaría como peón católico. No. Isabel no puede negarle asilo a una reina legítima. El 16 de mayo de 1568, un pequeño bote pesquero cruzó el Solway FTH. A bordo iba María Estuardo, quien al pisar suelo inglés selló su destino. Inmediatamente escribió a Isabel Primnu solicitando una audiencia urgente. La respuesta de Isabel fue cautelosa. En lugar de recibir a María en Londres, ordenó que fuera hospedada en el castillo de Carlisle bajo la custodia de Sir Francis Knollys. Este hospedaje era en realidad el inicio de un cautiverio que duraría 19 años. No puedo recibirla hasta que se haya purgado de las acusaciones sobre el asesinato de su esposo, declaró Isabel a su consejo. Era una excusa perfecta. Si María era culpable, no merecía ayuda. Si era inocente, representaba una amenaza legítima al trono inglés. Así comenzó una serie de comisiones y tribunales diseñados no para establecer la verdad, sino para mantener a María bajo control. El punto culminante fueron las conferencias de York y Westminster, donde Morey presentó como prueba las infames cartas del cofre, supuestamente escritas por María a Bothwell, revelando su complicidad en el asesinato de Darley. Estas letras muestran claramente que no solo conocía el malvado propósito, sino que fue la principal instigadora y autora del mismo, declaró Morey ante los comisionados ingleses. María, a quien no se permitió asistir personalmente ni tener representación adecuada, denunció las cartas como falsificaciones. Cualquiera con habilidad para la pluma podría imitar mi mano. Exijo ver estos documentos que supuestamente me condenan. Isabel astutamente nunca permitió que las conferencias llegaran a una conclusión formal. No condenó a María, lo que habría puesto en cuestión el principio de la inviolabilidad real, pero tampoco la exoneró, lo que habría fortalecido sus derechos al trono inglés. No se ha probado nada suficiente para crear mala opinión en mi mente sobre mi buena hermana, declaró ambiguamente Isabel mientras ordenaba trasladar a María cada vez más hacia el interior de Inglaterra, alejándola de posibles rescates desde Escocia. Así comenzó el largo cautiverio de María Estuardo. Sería trasladada de un castillo a otro. Bolton, Tilbury, Wingfield, Coventry, Sheffield, Isman. Finalmente, Chartley y Feringhay. Sus condiciones variaron según el humor de Isabel y las tensiones políticas del momento, pero nunca recuperó su libertad. En la soledad de su prisión, María bordaba durante horas. Sus hermosos trabajos de aguja a menudo incluían mensajes cifrados y símbolos católicos. También escribía incansablemente poemas, cartas, peticiones. Muchas nunca llegaron a sus destinatarios, interceptadas por los espías de William Cecil.
Secretario de Isabel, mi cuerpo está cautivo, pero mi espíritu permanece libre y real, escribió en uno de sus poemas. Ni muros ni guardias pueden encadenar el alma de una reina ungida. A sus 30 años, la belleza de María comenzaba a marchitarse en cautiverio. Sus cabellos rojizos prematuramente se volvían grises y los dolores que la atormentaban desde su juventud se intensificaban. Sin embargo, su determinación y su fe en su destino real nunca flaquearon. Mientras tanto, en Escocia, su hijo Jacobo crecía bajo la tutela protestante, educado para considerar a su madre como una extraña y una católica peligrosa. En Europa, María se convertía en un símbolo para los católicos, una reina mártir, cuya restauración podría significar el regreso de Inglaterra al redil de Roma. Esta percepción, más que cualquier acción real de María, sería lo que finalmente sellaría su destino. La prisionera de Loch Leven, que había escapado contra todo pronóstico, ahora enfrentaba una prisión mucho más implacable. Y aunque ella aún no lo sabía, el tablero político europeo ya estaba dispuesto para el juego final que conduciría al más dramático desenlace jamás visto para una reina coronada. A medida que los años de cautiverio se acumulaban, María Estuardo se convirtió en el centro de numerosas conspiraciones para liberarla y restaurarla no solo en el trono escocés, sino potencialmente en el inglés. Para los católicos europeos, María representaba la esperanza de revertir la reforma en Inglaterra. Para los enemigos políticos de Isabel era una herramienta conveniente para desestabilizar el reino. El primero de estos complots significativos fue el llamado complot de Ridolfi en 1571. Roberto Ridolfi, un banquero florentino y agente secreto del Papa, diseñó un plan para que el duque de Alba invadiera Inglaterra desde los Países Bajos con tropas españolas. Mientras los católicos ingleses se levantaban para liberar a María y casarla con Thomas Howard, Duque de Norfolk, quien asumiría el trono inglés. Debo advertiros, Majestad, que este plan tiene tanto de fantasía como de realidad, le escribió en secreto el obispo de Ross, uno de sus más leales partidarios. Confiar en la ayuda extranjera es arriesgar vuestra vida en vano. María, sin embargo, desesperada tras 3 años de cautiverio, dio su aprobación condicional. La conspiración fue descubierta cuando mensajeros fueron interceptados. El duque de Norfolk, que había dudado en comprometerse completamente, fue arrestado y finalmente ejecutado en junio de 1572. Era el único duque de Inglaterra, y su decapitación mostró que nadie, sin importar su rango, estaba a salvo. Si amenazaba a Isabel, la sangre de Norfolk cae sobre mi conciencia, escribió María en su diario. ¿Cuántos más sufrirán por la causa de una reina sin reino? Las condiciones de su cautiverio se endurecieron considerablemente. Sir Amyas Paulet, su nuevo carcelero desde 1585, era un puritano estricto que veía a María como el anticristo encarnado. Bajo su vigilancia, María fue privada de muchos pequeños lujos que habían hecho soportable su prisión. Incluso su correspondencia fue más estrictamente controlada. En Escocia, mientras tanto, su hijo Jacobo, ya adolescente, comenzaba a tomar las riendas del gobierno, educado por el erudito protestante George Buchanan, quien había escrito virulentos ataques contra María. Jacobo desarrolló una relación compleja con la memoria de su madre. El rey habla poco de la reina. Su madre, informaba un embajador francés,
pero cuando lo hace es con respeto formal, como quien habla de una extraña de sangre real. María intentó mantener correspondencia con su hijo, enviándole regalos y consejos políticos que rara vez llegaban a su destino. En una de sus cartas más conmovedoras escribió: «Recordad siempre, hijo mío, que sois primero príncipe cristiano, luego escocés y solo después inglés. No dejéis que la ambición del trono inglés os haga olvidar vuestra fe, ni a vuestro pueblo». Para 1586, la situación de María se había vuelto aún más precaria. El Tratado de Berwick entre Inglaterra y Escocia había asegurado la alianza de Jacobo VI con Isabel a cambio de la promesa de sucesión al trono inglés. El hijo había efectivamente elegido la corona por encima de su madre. En el continente, la guerra anglo-española estaba en pleno desarrollo. Felipe II de España, habiendo agotado las vías diplomáticas, preparaba lo que sería la Gran Armada para invadir Inglaterra. Para los ingleses, María ya no era solo una rival dinástica, sino una amenaza existencial. En este clima de extrema tensión surgió la conspiración de Babington, que sellaría el destino de María. Anthony Bington, un joven católico inglés, contactó con María a través de un elaborado sistema de mensajes secretos escondidos en los barriles de cerveza que se entregaban en Chartley Manor, donde estaba confinada. Bingham le planteó un plan dramático. 6 caballeros asesinarían a Isabel, mientras otros liberarían a María, quien sería proclamada reina con apoyo español. El plan era fantasioso e impracticable, pero la respuesta de María sellaría su destino. El 17 de julio de 1586, María respondió a Babington en una larga carta cifrada, discutiendo aspectos del plan de rescate, pero crucialmente ambigua respecto al asesinato de Isabel. Lo que María no sabía era que cada carta que entraba y salía pasaba por las manos de Sir Francis W. Secretario de Estado y jefe de espionaje de Isabel. «La reina escocesa ha mordido el anzuelo», comentó Walsingham a Cecil. «Fue descifrada, ahora tenemos lo que tanto hemos buscado». Walsingham había infiltrado a su agente Gilbert Gifford en el sistema de mensajería. Cada carta era interceptada, copiada, vuelta a sellar y enviada a su destino, creando la ilusión de comunicación segura. Algunos historiadores sugieren que Walsingham pudo haber alterado la carta de María para incriminarla más directamente en el complot de asesinato. En agosto de 1586, Babington y sus conspiradores fueron arrestados, torturados y ejecutados con la brutal pena de traición. Ahorcados, destripados y descuartizados, mientras aún estaban conscientes. Días después, María fue trasladada repentinamente a Tycul. Mientras oficiales registraban meticulosamente sus aposentos en Chartley, confiscando todos sus papeles y pertenencias. Al regresar y encontrar sus habitaciones saqueadas, sus servidores dispersados y sus documentos confiscados, María comprendió finalmente la gravedad de su situación. «Ahora no me queda nada por lo que vivir ni esperar», dijo Apolet. «Han tomado lo último que me quedaba, mis cartas, mis recuerdos, mis escritos». El 25 de septiembre de 1586, un tribunal especial se reunió en Fteringe Castle, Northamptonshire, para juzgar a María Estuardo por traición. Inicialmente, ella rechazó reconocer la autoridad del tribunal. «Soy reina soberana, no sujeta a vuestras leyes. Solo ante Dios debo responder por mis acciones». Sir Christopher Hatton, uno de los comisionados, respondió con astucia: «Si soit innocente».
¿Por qué teméis presentaros ante la justicia? Vuestra ausencia solo confirmará lo que las pruebas ya sugieren. Finalmente, María aceptó comparecer, pero aclaró: apareceré como reina de Escocia, no como súbdita, respondiendo cargos. El juicio fue una obra maestra de manipulación legal. A María se le negó consejo legal, acceso a sus papeles y la posibilidad de llamar testigos. Los comisionados presentaron copias de las cartas descifradas como evidencia, pero no los originales. A pesar de estas desventajas, María se defendió con extraordinaria habilidad. ¿Dónde están las pruebas de que yo consentí el asesinato de la reina?, desafió a sus acusadores. Las palabras que me atribuís pueden haber sido agregadas o mal interpretadas. ¿Cómo sé que estas copias reflejan fielmente lo que escribí durante 2 días? Sola frente a los mejores juristas de Inglaterra. María mantuvo su compostura y su dignidad real. Sin embargo, el resultado estaba predeterminado. El 25 de octubre, el tribunal la declaró culpable de conspirar contra la vida de la reina Isabel. El parlamento inglés presionó inmediatamente por su ejecución. Isabel, sin embargo, dudaba. Ejecutar a una reina ungida creaba un peligroso precedente. Además, María era su prima, y el acto podría provocar la intervención de potencias católicas. ¿No podría algún celoso súbdito ahorrarme esta decisión?, insinuó Isabel a Sir Amyas Paulet, sugiriendo veladamente un asesinato discreto. El puritano Paulet, sin embargo, respondió indignado que no mancharía su conciencia con tal acto, aunque fuera para servir a su reina. Finalmente, el 1 de febrero de 1587, Isabel firmó la orden de ejecución, pero instruyó a su secretario, William Davidon, que la mantuviera en suspenso hasta recibir nuevas órdenes. El Consejo Privado, cansado de la indecisión real, actuó por su cuenta y envió la orden a Fteringe. Cuando la noticia llegó a María el 7 de febrero, mostró una serenidad que impresionó incluso a sus enemigos. «Agradezco a Dios la felicidad de morir por mi religión», respondió al recibir la notificación. «Los problemas de este mundo pronto terminarán y alcanzaré una vida mejor». Esa noche, María escribió su testamento y cartas de despedida. A su hijo Jacobo le envió su bendición junto con un mensaje: «Aunque muero por voluntad de Isabel, no guardo rencor, pues el reino de los cielos vale más que todos los de este mundo». María pasó sus últimas horas con sus servidores más cercanos, distribuyendo sus escasas posesiones como recuerdos. «Estas son las últimas cosas que una reina de Francia y Escocia puede daros», dijo con melancólica dignidad. El destino de María Estuardo, que había comenzado con tanto esplendor en las cortes de Francia y Escocia, se aproximaba a su trágico final. El círculo de sangre que comenzó con el asesinato de Darley estaba a punto de cerrarse, aunque de manera muy diferente a lo que cualquiera hubiera podido predecir aquel fatídico febrero de 1567. En la madrugada del 8 de febrero de 1587, María Estuardo fue despertada para ser informada que su ejecución tendría lugar esa misma mañana. Recibió la noticia con sorprendente calma, como si hubiera estado esperando este momento durante sus largos años de cautiverio. «No podríais traerme mejores noticias», respondió. «Me liberáis de este mundo donde ya no tengo placer ni esperanza». Duke, con la ayuda de sus damas, Jane Kennedy y Elizabeth Curl, María se vistió meticulosamente para su última aparición pública. Eligió un vestido de terciopelo negro con un velo del mismo color, simbolizando tanto su estatus real como su condición de viuda católica.
Bajo este manto de oscuridad, sin embargo, ocultaba un sorprendente secreto. Un zoo interior de color carmesí, el color del martirio en la tradición católica. Cuando caiga mi vestido negro, todos verán que muero por mi fe. Susurró a Jane mientras ajustaban el vestido. Alrededor de su cuello colocó una cadena de oro con un crucifijo y en su cinturón un rosario. Estos símbolos católicos eran su último acto de desafío en una Inglaterra protestante. A las 8 de la mañana, el sheriff de Northamptonshire llegó para escoltarla al gran salón de Fothering, donde se había herido un cadalso cubierto de negro. Aproximadamente 300 espectadores esperaban, principalmente nobles locales y oficiales. Robert Bill, secretario del Consejo Privado, leería la orden de ejecución. María caminó con dignidad, apoyándose ligeramente en dos de sus sirvientes. Debido a sus problemas reumáticos, a sus 4 años, su figura seguía siendo majestuosa. Aunque el cautiverio había dejado su huella, su rostro, antaño alabado, como uno de los más hermosos de Europa, mostraba ahora líneas de sufrimiento y su cabello, completamente gris, estaba oculto bajo el velo. Al entrar en el salón, María mostró la compostura que había caracterizado sus mejores momentos como reina. No había lágrimas ni súplicas, solo la dignidad serena de alguien que ha aceptado su destino. En tus manos, oh Señor, encomiendo mi espíritu, murmuró mientras subía los escalones del cadalso. El decano protestante de Peterborough, Richard Fletcher, intentó oficiar un servicio anglicano, pero María lo interrumpió con firmeza. Señor decano, soy católica y debo morir católica. Es inútil intentar mover mi fe en estos últimos momentos. En lugar de escucharlo, María comenzó a rezar en latín, recitando los salmos de los penitentes y oraciones a la Virgen. Fletcher intentó superarla rezando en voz alta en inglés, creando una cacofonía que muchos presentes encontraron perturbadora. Finalmente, María entregó sus objetos personales a sus damas. A Jane Kennedy le dio un pañuelo bordado con oro. Elizabeth Curl, un pequeño retrato en miniatura. Ambas mujeres lloraban inconsolablemente. No lloren, mis fieles amigas, les dijo. Hoy termina mi sufrimiento y comienzo una vida mejor. Recen por mi alma. Los verdugos, vestidos de negro, se arrodillaron ante ella, pidiendo perdón como era costumbre. Os perdono con todo mi corazón, respondió María, pues espero que hoy pongáis fin a todos mis problemas. Le vendaron los ojos con un paño blanco bordado con hilo de oro, otro símbolo de su estatus real. Luego, guiada por el verdugo, se arrodilló y colocó su cabeza sobre el bloque de ejecución, rezando en voz alta. Manusas, Domine, comendo espíritu meum, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. El verdugo levantó el hacha, pero su primer golpe falló, hiriendo la parte posterior de su cabeza. María, según testigos, no emitió ningún sonido. El segundo golpe cortó parcialmente el cuello y el tercero finalmente separó la cabeza del cuerpo. Así perezcan todos los enemigos de la reina, exclamó el verdugo, levantando la cabeza como era tradicional. En ese momento ocurrió algo que conmocionó a los presentes. Al levantar la cabeza, el verdugo se quedó solo con la peluca en la mano, mientras la verdadera cabeza de María, con el cabello corto y gris, rodaba por el suelo. Era su último secreto revelado. La una vez hermosa reina había perdido gran parte de su cabello, posiblemente debido al estrés de su cautiverio. Más perturbador aún,
Según relatos de testigos, los labios continuaron moviéndose durante varios minutos después de la decapitación, como si intentara completar sus oraciones. Cuando los verdugos comenzaron a desvestir el cuerpo para prepararlo para el entierro, se produjo otra sorpresa. Bajo el vestido negro apareció el sayo carmesí, provocando murmullos entre los presentes. Este último acto de simbolismo no pasó desapercibido. María había orquestado cuidadosamente cada detalle de su muerte para convertirla en una declaración política y religiosa. Otro detalle conmovedor fue descubierto. Una pequeña perrita faldera se había escondido entre los pliegues de su vestido y se negaba a separarse del cuerpo de su ama. Tuvieron que llevarla a la fuerza, manchada con la sangre real. Los objetos personales de María, según las órdenes estrictas, debían ser quemados para evitar que se convirtieran en reliquias católicas. Sin embargo, muchos fueron ocultados por sus leales sirvientes y sobreviven hasta hoy. El cuerpo fue embalsamado y enterrado inicialmente en la Catedral de Peterborough. No fue hasta 1612, cuando su hijo Jacobo ya era rey de Inglaterra, que sus restos fueron trasladados a la abadía de Westminster, donde yace ahora en un imponente mausoleo. Irónicamente, no lejos del de Isabel I. Cuando la noticia de la ejecución llegó a Isabel, reaccionó con lo que muchos consideraron una actuación elaborada de sorpresa y rabia. Afirmó que nunca había tenido intención de que la orden se ejecutara y culpó a su secretario, Davidon, quien fue enviado a la Torre de Londres como chivo expiatorio. «He perdido a la más noble y virtuosa de las princesas», exclamó Isabel, rompiendo en lágrimas ante sus cortesanos. Pocos creyeron en su sinceridad. En Escocia, Jacobo VI protestó formalmente, pero sin mucho entusiasmo. Sus ambiciones por el trono inglés pesaban más que cualquier sentimiento filial hacia una madre a la que apenas recordaba. En Europa, la reacción fue más violenta. Felipe II de España aceleró sus planes para la Armada Invencible que zarparía el año siguiente en un intento fallido de invadir Inglaterra. En Francia, la familia de María, los Guisa, exigieron venganza, aunque el rey Enrique I, atrapado en las guerras religiosas francesas, poco podía hacer. La muerte de María Estuardo marca un momento crucial en la historia europea. Fue la primera ejecución de un monarca soberano con un semblante de proceso legal, estableciendo un precedente que culminaría con la ejecución de Carlos I de Inglaterra 6 décadas después. Su muerte también solidificó la posición de Inglaterra como bastión protestante contra las potencias católicas de Europa. Para María, sin embargo, la muerte fue quizás una liberación. Sus últimas palabras escritas en su libro de oraciones la noche anterior a su ejecución revelan a una mujer que había encontrado una especie de paz. En mi fin está mi principio, mientras el cuerpo de María Estuardo aguardaba su destino final. Los eventos que ella había puesto en marcha continuaban desarrollándose. Su ejecución había alterado permanentemente el panorama político europeo, desencadenando consecuencias que ni Isabel ni sus consejeros habían anticipado completamente. La noticia de la muerte de María se extendió como fuego por Europa, provocando una oleada de indignación entre las potencias católicas. En Roma, el Papa V, que anteriormente había excomulgado a Isabel, ahora predicaba abiertamente una cruzada contra Inglaterra. En sus palabras, María no era solo una reina martirizada, sino una santa, cuya sangre clama justicia al cielo. En los meses siguientes a la ejecución comenzaron a circular relatos de milagros asociados con reliquias de María, bañuelos supuestamente manchados con su sangre,
fragmentos de su vestido o incluso copias de sus últimas oraciones. Se convirtieron en objetos de veneración entre los católicos ingleses y europeos. El intento de Isabel de eliminar a su rival había creado irónicamente un poderoso símbolo de resistencia católica. En España, Felipe II ordenó misas por el alma de María en todas las iglesias del reino. La sangre de nuestra hermana católica, declaró, será vengada. La planificación de la Armada Española, ya en marcha, adquirió un nuevo sentido de urgencia y propósito moral. La muerte de la reina de Escocia ha dado a nuestra empresa el carácter de una guerra santa, escribió el embajador español en París. Donde antes había dudas entre algunos de nuestros capitanes, ahora hay fervor religioso. En la propia Inglaterra, la reacción fue compleja. Los protestantes más radicales celebraron la eliminación de la amenaza papista, mientras que muchos nobles, incluso algunos protestantes, se sentían incómodos con el precedente de ejecutar a una monarca ungida. Isabel, consciente de estas tensiones, continuó manteniendo la ficción de que la ejecución había sido un error, un exceso de celo de sus consejeros. La reina pasa horas encerrada en sus aposentos, informaba un cortesano en marzo de 1587. Se dice que no puede dormir y que a veces la oyen hablar sola, como discutiendo con un fantasma. Si Isabel sufría remordimientos reales o simplemente ejecutaba una elaborada representación política, es algo que los historiadores siguen debatiendo. Lo cierto es que William Davidon, su secretario, pasó varios meses en la Torre de Londres y nunca recuperó el favor, a pesar de que probablemente había actuado siguiendo instrucciones implícitas. Mientras tanto, en Escocia, Jacobo VI navegaba las turbulentas aguas diplomáticas con una habilidad que denotaba su educación maquiavélica. Públicamente declaró un periodo de luto por su madre y envió embajadores a Londres para protestar por la ejecución. Privadamente, intensificó sus comunicaciones con Cecil y otros consejeros de Isabel, asegurándoles que no tomaría ninguna acción que pudiera perjudicar sus posibilidades de sucesión al trono inglés. Mi madre es ahora un asunto para los historiadores, escribió a su confidente inglés. Yo debo ocuparme del futuro de ambos reinos. Esta aparente frialdad hacia el destino de su madre ha llevado a algunos a cuestionar el carácter de Jacobo. Sin embargo, debe entenderse en el contexto de un joven que apenas había conocido a María y que había sido educado para considerar su catolicismo como una amenaza para Escocia. Para Jacobo, la religión era principalmente una herramienta política, no una cuestión de convicción personal. En agosto de 1588, la Gran Armada Española, parcialmente inspirada por la ejecución de María, sufrió una devastadora derrota frente a las costas inglesas. Aunque la historia atribuye este resultado principalmente a las tormentas y la superior táctica naval inglesa, muchos protestantes lo interpretaron como un juicio divino. Para ellos, la victoria confirmaba la rectitud de la causa de Isabel y justificaba retrospectivamente la eliminación de María. Dios ha soplado y han sido dispersados, declaró Isabel en su famoso discurso a las tropas en Tilbury. Lo que no mencionó fue que esta victoria se había logrado en parte gracias a la neutralidad de Escocia bajo Jacobo VI, quien se había negado a apoyar la invasión española a pesar de la muerte de su madre. En Francia, la situación era igualmente compleja. Los poderosos Guisa, familia materna de María, utilizaron su muerte como bandera para intensificar la lucha contra los hugonotes en las guerras de religión francesas. Sin embargo,
Su poder pronto se vería drásticamente reducido cuando en diciembre de 1588 Enrique I ordenó el asesinato de los principales líderes de la familia, temiendo su creciente influencia. La muerte de María fue como una piedra arrojada a un estanque, comentó el embajador veneciano en París. Las ondas continúan expandiéndose, alterando alianzas y destinos mucho después del impacto inicial. Para los leales servidores de María que habían presenciado su ejecución, los años posteriores fueron difíciles. Jane Kennedy y Elizabeth Curl eventualmente lograron escapar a Francia, llevando consigo valiosos recuerdos de su señora, incluido un retrato de María pintado durante sus últimos días que se conserva hasta hoy. La ejecución también transformó profundamente a algunos de sus participantes. El sheriff de Northamptonshire, quien había supervisado el procedimiento, sufrió una crisis de conciencia y eventualmente se convirtió al catolicismo en secreto. Uno de los verdugos, según rumores de la época, murió alcohizado, atormentado por pesadillas en las que veía la cabeza cortada de la reina reprochándole. Sir Amyas Paulet, el estricto carcelero de María durante sus últimos años, defendió su conducta hasta el final, insistiendo en que había actuado según su deber y conciencia. Sin embargo, los contemporáneos notaron que su salud se deterioró rápidamente después de la ejecución y murió apenas 6 meses después, llevándose a la tumba muchos secretos sobre los últimos días de María. William Cecil, Lord Berkeley, el principal arquitecto de la política que culminó con la ejecución de María, continuó sirviendo a Isabel hasta su muerte en 1598. En sus últimos años, según sus diarios privados, reflexionó frecuentemente sobre la necesidad histórica de eliminar a María, un acto que consideraba esencial para la supervivencia del protestantismo en Inglaterra. Aunque personalmente le hubiera causado incomodidad moral, Isabel Primus sobrevivió a su rival por años, muriendo en 1603, sin haber nombrado explícitamente un sucesor. Aunque las maniobras de Cecil habían allanado el camino para Jacobo VI de Escocia, la reina que había ordenado la ejecución de María Estuardo dejó así en su último acto político la corona inglesa al hijo de su víctima. En una de las grandes ironías de la historia, el hijo de María Estuardo, criado como protestante y desprovisto de los escrúpulos románticos de su madre, unió pacíficamente las coronas que habían estado en el centro de tantas conspiraciones sangrientas. Jacobo VI de Escocia se convirtió en Jacobo I de Inglaterra, iniciando la dinastía Estuardo que gobernaría Gran Bretaña durante el siguiente siglo. El último legado de María, por tanto, no fue la restauración del catolicismo por la que había luchado y muerto, sino la unión dinástica de los reinos que habían sido el escenario de su trágica vida. La reina que había sido derrotada en vida triunfaba de cierta manera a través de su descendencia, como observó con amargura un jesuita inglés en 1603. La herejía ha vencido a la mártir, pero la sangre de la mártir ha conquistado los reinos. Con el ascenso de Jacobo, ex de Escocia, al trono inglés como Jacobo I en 1603, se materializaba la unión dinástica que María Estuardo había soñado, aunque de manera muy diferente a la que ella habría deseado. El hijo de María, educado como protestante y con una visión pragmática de la religión, llegó a Londres con claras intenciones de consolidar su poder y establecer una nueva era de estabilidad. Una de sus primeras acciones simbólicas fue ordenar el traslado de los restos de su madre desde la Catedral de Peterborough a la Abadía de Westminster. En 1612,
El cuerpo de María fue exhumado y reenterrado con honores reales en una elaborada tumba, no lejos de la de Isabel I. La inscripción en latín, cuidadosamente redactada, evitaba cualquier mención al martirio o la ejecución, describiendo simplemente a María como madre de Jacobo, primer monarca de Gran Bretaña. Este acto de reconciliación póstuma reflejaba la compleja actitud de Jacobo hacia el legado de su madre. Públicamente mostraba respeto por su memoria. Privadamente había adoptado muchas de las políticas antijesuitas de Isabel y se mostraba igual de suspicaz hacia los católicos. El rey honra a su madre como reina, pero rechaza su fe como herética. Observó un embajador veneciano. Es un equilibrio peculiar, casi una esquizofrenia política para los católicos europeos. Sin embargo, la memoria de María adquirió dimensiones casi míticas. En España, Francia e Italia circulaban hagiografías que la presentaban como una mártir por la fe, comparándola con las santas de la antigüedad. Cuadros que representaban su ejecución aparecieron en iglesias católicas, mostrándola invariablemente con una aureola de santidad. La sangre derramada en Fotheringay ha florecido en devoción por toda Europa. Escribió un jesuita francés en 1615, donde Isabel buscaba destruir una amenaza, creó una santa. Esta veneración no oficial de María como mártir católica persistió durante siglos, aunque nunca fue formalmente canonizada. Su reliquia, fragmentos de vestidos, mechones de cabello, páginas de su libro de oraciones, se convirtieron en preciados tesoros para familias católicas, especialmente en Escocia, donde se guardaban y veneraban en secreto durante las épocas de persecución religiosa. El legado político de María fue igualmente duradero, aunque más ambiguo. Su hijo Jacobo estableció los fundamentos de la doctrina del derecho divino de los reyes, argumentando que los monarcas respondían solo ante Dios, no ante sus súbditos. Esta teoría que María habría aprobado eventualmente llevaría a su nieto Carlos I al conflicto con el Parlamento y, finalmente, a su ejecución en 1649, repitiendo de manera aún más dramática el destino de su abuela, la dinastía Estuardo, que María había luchado por preservar. Gobernaría Gran Bretaña con interrupciones hasta 1714, cuando la muerte sin herederos de la reina Ana, bisnieta de María, llevó la corona a la casa de Hannover. Durante este periodo, los descendientes de María oscilaron entre el absolutismo y el compromiso político, entre el protestantismo oficial y simpatías católicas, secretas, reflejando las mismas tensiones que habían definido su propia vida. El legado cultural de María Estuardo ha sido quizás el más perdurable. Su vida dramática inspiró a innumerables poetas, dramaturgos, novelistas y, en tiempos modernos, cineastas y productores de televisión. Friedrich Schiller, Walter Scott, Alexandre Dumas, Stefan Zweig y muchos otros encontraron en su historia el material perfecto para explorar temas de poder, género, religión y traición. Ninguna figura histórica ha capturado la imaginación artística con tanta persistencia. Escribió un crítico literario del siglo XIX. En María vemos reflejados nuestros propios conflictos entre razón y pasión, entre deber y deseo. Incluso la cultura popular contemporánea continúa fascinada con María. Películas, series de televisión y novelas siguen reinterpretando su vida, a menudo reflejando más las preocupaciones de su tiempo que la realidad histórica del siglo X.
La María de la cultura popular ha sido representada como feminista adelantada a su tiempo, como víctima del patriarcado, como manipuladora calculadora o como idealista romántica, dependiendo de las tendencias culturales del momento. Los historiadores, mientras tanto, han debatido incansablemente sobre los aspectos más controvertidos de su vida. Estuvo involucrada en el asesinato de Darley. Fue su matrimonio con Bothwell forzado o voluntario. Eran auténticas las cartas del cofre que la incriminaban. Conspiró realmente para asesinar a Isabel. Ay, María Estuardo, es el enigma definitivo de la historia británica, escribió el historiador Antonia Fraser en su influyente biografía. Cada generación la juzga según sus propios valores, y cada una encuentra nuevas preguntas sin respuesta. La evidencia histórica disponible sigue siendo ambigua en muchos aspectos críticos. Los documentos más incriminatorios, como las famosas cartas del cofre, han desaparecido, dejando solo copias y traducciones, cuya autenticidad es imposible de verificar con certeza. Los archivos españoles, franceses e ingleses han revelado detalles fascinantes sobre las conspiraciones en las que María estuvo involucrada. Pero las lagunas persisten, alimentando el debate académico. Lo que está claro es que María vivió en una época de extraordinaria violencia política y religiosa, donde las lealtades cambiaban constantemente y la supervivencia a menudo dependía de la capacidad de manipular o ser manipulado. Si cometió errores fatales, su matrimonio con Darnley, su confianza en Bothwell, su ingenua dependencia de la buena voluntad de Isabel deben entenderse en este contexto tumultuoso. Para las mujeres en posiciones de poder, la época era particularmente peligrosa. Tanto María como Isabel enfrentaron desafíos que sus homólogos masculinos no conocían: la expectativa de matrimonio y procreación, cuestionamientos constantes sobre su capacidad para gobernar como hombres y la imposibilidad de separar su vida personal de su papel político. Tragedia de María, escribió una historiadora feminista moderna, fue que su cuerpo femenino nunca pudo separarse de su cuerpo político. Sus matrimonios, sus embarazos, incluso sus enfermedades se convirtieron en asuntos de Estado, en herramientas para sus enemigos. Quizás el legado más profundo de María Estuardo sea esta fusión de lo personal y lo político, del cuerpo femenino y el cuerpo monárquico. Su vida y muerte nos recuerdan que la historia no se teje solo con grandes batallas y tratados diplomáticos, sino también con pasiones humanas, errores personales y conexiones íntimas. En Hollywood House, el palacio donde María vivió algunos de sus momentos más felices y más trágicos, los turistas modernos aún pueden visitar sus aposentos conservados como estaban en el siglo X, la cama con dosel donde dormía, los tapices que ella misma bordó durante sus horas de ocio, incluso el pequeño oratorio donde rezaba en secreto. Todos estos objetos personales nos conectan con la mujer detrás de la leyenda, y es esta mujer apasionada, impulsiva, a veces ingenua, pero siempre valiente, la que continúa fascinándonos más de siglos después de su muerte. María Estuardo, reina de dos reinos, prisionera durante 19 años, madre de un rey, mártir para algunos, traidora para otros. Su sangre derramada en Fteringe, aquel frío febrero de 1587, continúa fluyendo a través de las páginas de la historia, recordándonos el terrible precio del poder y la indomable persistencia del espíritu humano frente a la adversidad. Mientras la leyenda de María Estuardo crecía con los siglos, ciertos aspectos de su vida permanecían ocultos, enterrados en archivos privados.
cofres familiares y correspondencia secreta que solo gradualmente ha salido a la luz. Estos documentos revelaron dimensiones de su historia que ni sus contemporáneos ni los primeros historiadores pudieron conocer completamente. Uno de los descubrimientos más significativos ocurrió en 1923, cuando un archivero en la Biblioteca Nacional de Francia encontró un conjunto de cartas cifradas intercambiadas entre María y el embajador francés en Londres durante su cautiverio inicial. Estas cartas, escritas entre 1568 y 1570, revelaban que María había mantenido negociaciones secretas con el duque de Alba mucho antes del complot de Ridolfi, buscando una invasión española que la restaurara no solo en el trono escocés, sino potencialmente en el inglés. Si los medios pacíficos fallan, escribió María en una de estas cartas, debemos recurrir a medidas que en circunstancias normales rechazaría. Un reino no se gana con escrúpulos. Esta frase, escrita apenas meses después de su llegada a Inglaterra, sugiere una María mucho más calculadora y políticamente astuta de lo que sus defensores habían querido admitir. Lejos de ser una víctima pasiva de las circunstancias, estas cartas muestran a una reina activamente comprometida en complejas maquinaciones internacionales desde el principio de su cautiverio. Otro descubrimiento importante ocurrió en 1959, cuando un historiador escocés encontró en los archivos de una antigua familia noble un documento que parecía ser una copia contemporánea de un pacto secreto entre Bothwell y varios lores escoceses. Este pacto de Ainslie, diferente del más conocido pacto de la taberna Ainslie, habría sido firmado antes del asesinato de Darley, comprometiendo a los firmantes a eliminar al joven tonto y asegurar el matrimonio de la reina con Bothwell. Sí, lo más sorprendente, escribió el historiador, es que la firma de María no aparece en el documento, pero hay una referencia explícita a su conocimiento y aprobación tácita del plan. La autenticidad de este documento ha sido ferozmente debatida. Algunos historiadores lo consideran una falsificación posterior creada para incriminar a María. Otros lo ven como la pieza que faltaba para confirmar su participación en el complot contra Darley. El original desapareció durante un incendio en los años 70, lo que ha hecho imposible realizar pruebas modernas sobre el papel y la tinta. Igualmente, reveladores fueron los documentos encontrados en 1978 en los archivos del Vaticano, que incluían informes detallados enviados al Papa por agentes jesuitas que habían visitado a María durante su cautiverio. Estos informes describían su salud física y mental, incluyendo referencias a lo que hoy reconoceríamos como episodios depresivos severos y posibles trastornos psicosomáticos. La reina sufre terriblemente, escribió un sacerdote en 1580, no solo por sus dolencias físicas, que son muchas, sino por periodos de melancolía tan profunda que teme por la salvación de su alma. En estos momentos oscuros, habla de visiones de sangre y crímenes pasados que la atormentan. Estas descripciones han llevado a algunos historiadores modernos a especular sobre la posibilidad de que María sufriera no solo las enfermedades físicas documentadas, probablemente porfiria y artritis reumatoide, sino también trastornos psicológicos agravados por el trauma y el aislamiento prolongado. Su comportamiento, a veces errático, sus cambios de humor y sus decisiones aparentemente contradictorias podrían explicarse parcialmente desde esta perspectiva médica moderna. Quizás el hallazgo más intrigante fue el descubrimiento en 2002 de un diario cifrado en una colección privada en Bélgica, aparentemente escrito por un médico que atendió a María durante sus últimos años.
El diario incluye referencias a un embarazo secreto y un aborto espontáneo sufrido por María en 1574 durante su cautiverio en Sheffield. La criatura no llegó a término, escribió el médico, y fue enterrada en secreto bajo el rosal del jardín este. La reina insiste en que nadie debe saber de esto, especialmente su anfitrión, el conde de Shrewsbury. Este documento plantea preguntas fascinantes. ¿Quién podría haber sido el padre? Los historiadores han especulado sobre posibles relaciones con guardias o incluso con el propio conde de Shrewsbury, cuya esposa Best de Harwich posteriormente acusó a su marido de intimidad impropia con su prisionera real. Otros sugieren que el documento podría estar describiendo un embarazo psicológico, un fenómeno documentado en mujeres bajo estrés extremo. El historiador Simon Adams ha argumentado: estos descubrimientos no nos dan una María completamente diferente, sino una más humana, compleja y contradictoria que la mártir católica o la adúltera asesina de las narrativas tradicionales. Los secretos enterrados de María también incluyen aspectos de su religiosidad que contradecían la imagen pública que proyectaba. Cartas privadas descubiertas en archivos familiares franceses en los años 90 sugieren que mientras públicamente se presentaba como defensora intransigente del catolicismo tradicional, privadamente simpatizaba con ciertas ideas reformistas. En una carta a su tía, abadesa de un convento francés, María escribió en 1565: aunque mantengo las formas externas que mi posición exige, encuentro sabiduría en algunos de los nuevos pensamientos. La fe debe ser una cuestión de conciencia, no de imposición. Esta aparente flexibilidad religiosa privada contrasta fuertemente con su imagen pública y podría explicar su inicial tolerancia hacia los protestantes escoceses al regresar de Francia. Solo cuando esta tolerancia no fue correspondida y su posición se vio amenazada, María parece haberse endurecido en su catolicismo militante. La correspondencia descubierta en los años 80 entre Isabel I y sus agentes también arroja nueva luz sobre la compleja relación entre las dos reinas. Contrariamente a la narrativa tradicional de enemistad implacable, estas cartas revelan momentos de empatía genuina y reconocimiento mutuo de su difícil posición como mujeres gobernantes. En una carta particularmente reveladora, escrita en 1569, Isabel confió a Cecil: a veces, en la quietud de la noche, pienso en ella, María, y tiemblo, pues veo en su destino lo que fácilmente podría ser el mío. Somos como dos espejos enfrentados, reflejando los mismos miedos. Estos documentos sugieren que la relación entre María e Isabel estaba moldeada no solo por la religión y la política, sino por un entendimiento tácito de los desafíos únicos que enfrentaban como mujeres en un mundo dominado por hombres. La decisión final de Isabel de ejecutar a María puede haber sido tanto una necesidad política como un acto de autopreservación psicológica, eliminando el reflejo inquietante de su propia vulnerabilidad. Los secretos de María también se extienden a su vida personal. Un análisis forense realizado en 2017 sobre mechones de su cabello conservados en relicarios privados reveló niveles elevados de mercurio consistentes con el uso prolongado de cosméticos a base de este metal. Estos hallazgos apoyan las descripciones contemporáneas de su creciente preocupación por su apariencia durante el cautiverio. Cuando el estrés y las enfermedades comenzaban a afectar su legendaria belleza, María comprendía el poder político de la belleza femenina. Ha señalado la historiadora Kate Williams: sus esfuerzos por mantener su apariencia incluso en prisión no eran simple vanidad.
sino un intento de preservar la imagen visual de majestad que era crucial para su reclamo al trono. Quizás los secretos más poderosos son aquellos que nunca fueron escritos. Las conversaciones privadas y los pensamientos íntimos que María se llevó a la tumba. ¿Qué pasaba realmente por su mente cuando firmó su abdicación? ¿Qué sintió al saber que su hijo había negociado con Isabel mientras ella la languidecía en prisión? ¿Realmente creyó hasta el final que sería rescatada y restaurada? Estos misterios continúan alimentando nuestra fascinación por María Estuardo, una mujer cuya vida combina los elementos clásicos de la tragedia griega con las complejidades políticas y religiosas del Renacimiento. Su secreto, tanto los que han sido descubiertos como los que permanecen ocultos, nos recuerdan que la historia está hecha de documentos oficiales y relatos contemporáneos, sino también de susurros, silencios y verdades enterradas que solo el tiempo puede revelar. Como escribió María en su último poema, compuesto la noche antes de su ejecución: el mundo verá lo que ha sido, pero solo Dios conoce lo que podría haber sido. En un frío día de diciembre de 2019, un equipo de arqueólogos trabajando en las ruinas de Kirk of Offil, en Edimburgo, hizo un descubrimiento sorprendente. Bajo capas de escombros y tierra acumulada durante siglos, encontraron un pequeño cofre metálico que contenía joyas y documentos parcialmente quemados. Entre ellos, había un medallón con las iniciales entrelazadas de María y Darley, y fragmentos de lo que parecía ser una carta escrita en un cifrado similar al usado en la correspondencia privada de la reina escocesa. Este hallazgo podría reescribir aspectos de lo que sabemos sobre la noche del asesinato de Darnley, declaró la directora de la excavación. Sugiere que alguien regresó al lugar después de la explosión para recuperar o ocultar evidencia. Aunque los documentos estaban demasiado dañados para ser completamente descifrados, los fragmentos legibles incluían las palabras «no como planeamos», y Bothwell insiste en que debe parecer. Estos tantalizing fragmentos añadieron un nuevo capítulo a los misterios que rodean la muerte de Darnley y el papel de María en ella. Este descubrimiento es solo el último ejemplo de cómo la historia de María Estuardo continúa desplegándose y evolucionando incluso 4 siglos después de su muerte. Su legado no es estático, sino dinámico, constantemente reinterpretado a través de nuevos hallazgos, cambiantes perspectivas históricas y el prisma de nuestras propias preocupaciones contemporáneas. En el ámbito académico, María ha experimentado varias rehabilitaciones y condenas a lo largo de los siglos. Los historiadores victorianos tendían a verla como una romántica pero tonta reina que se dejó llevar por sus pasiones en detrimento de sus deberes reales. Los estudiosos de mediados del siglo XX, influenciados por la psicología freudiana, exploraron sus supuestas neurosis y traumas. Las historiadoras feministas de los años 70 y 80 la reinterpretaron como víctima del patriarcado y de dobles estándares de género. Cada generación encuentra su propia María, observó la historiadora Jenny Wormald, y cada interpretación revela tanto sobre los valores de esa generación como sobre la reina histórica. En los últimos años, el enfoque ha cambiado hacia una comprensión más matizada, que sitúa a María en el complejo contexto político, religioso y cultural de la Europa del siglo X. Los estudiosos ahora examinan cómo navegó las expectativas contradictorias impuestas a una mujer gobernante en una época que asociaba el poder con la masculinidad. La profesora Alison Weir ha argumentado: María enfrentó un imposible doble vínculo. Como reina debía mostrar la autoridad y el juicio de un hombre. Como mujer debía exhibir modestia, piedad y sumisión. Cualquier desviación de este equilibrio imposible podía ser y fue usado en su contra.
Esta perspectiva se refleja en las representaciones culturales modernas de María. En los últimos años, películas, series de televisión, novelas y obras de teatro han ofrecido retratos más complejos, explorando las tensiones entre sus identidades como mujer, reina, católica y figura política. La película María, Reina de Escocia 2018 la presenta como una gobernante progresista atrapada en una sociedad patriarcal, mientras que la serie de televisión Reign 2013 hasta 2017, aunque históricamente inexacta, capturó algo de la vulnerabilidad y la fuerza de una joven mujer, navegando un mundo político peligroso. Estas representaciones reflejan nuestra fascinación contemporánea con mujeres poderosas que desafían las restricciones sociales. Un tema que resuena fuertemente en la era del Me Too y el feminismo del siglo XXI. El legado de María también sigue siendo importante en los debates contemporáneos sobre identidad nacional e independencia escocesa. Para algunos nacionalistas escoceses, representa un símbolo de la soberanía escocesa trágicamente subvertida por la interferencia inglesa. Para los unionistas, la unión eventual de las coronas, a través de su hijo, simboliza los beneficios de la unión anglo-escocesa. La ironía, señaló un comentarista político en 2014 durante el referéndum de independencia de Escocia, es que tanto independentistas como unionistas pueden reclamar a María como símbolo. Su vida representa la identidad escocesa independiente. Su legado dinástico llevó a la unión de las coronas. En el ámbito religioso, María continúa siendo una figura divisiva, pero también sorprendentemente unificadora. Aunque nunca ha sido oficialmente canonizada, muchos católicos la consideran una mártir por la fe. Al mismo tiempo, los avances en el diálogo ecuménico han permitido a protestantes y católicos reconocer los excesos de ambos lados durante las guerras religiosas del siglo X. En 2015, un servicio conmemorativo conjunto católico-anglicano en la abadía de Westminster marcó el aniversario de su ejecución. Un evento que habría sido impensable en siglos anteriores. El arzobispo católico de San Andrew y Edimburgo comentó: María representa un pasado doloroso que todos debemos reconocer, pero también una oportunidad para la reconciliación en el presente. Para los historiadores médicos, María también ha proporcionado un caso fascinante de estudio. Los análisis modernos de sus síntomas documentados sugieren que sufría de porfiria, la misma enfermedad genética que afectó a su primo, Jorge Io, siglos después. Esta condición, que puede causar dolores severos, cambios de humor y, en casos extremos, alucinaciones, podría explicar algunos de sus periodos de enfermedad debilitante y posiblemente algunos de sus lapsos de juicio. Entender su salud, física y mental, no excusa sus errores políticos, ha argumentado un historiador médico, pero proporciona un contexto importante para comprender cómo el dolor crónico y la enfermedad pudieron afectar su toma de decisiones en momentos críticos. El eco de la corona de María también resuena en las vidas de mujeres poderosas que la siguieron. Desde Catalina la Grande hasta la reina Victoria y las líderes políticas modernas, las mujeres en posiciones de autoridad han enfrentado muchos de los mismos desafíos. La necesidad de proyectar fuerzas sin parecer poco femeninas, las críticas a sus vidas personales y la constante evaluación de su apariencia y comportamiento según estándares diferentes a los aplicados a los hombres. Hillary Clinton, durante su campaña presidencial de 2016, comentó: cualquier mujer que aspire al poder conoce la historia de María Estuardo. Las mismas acusaciones. Demasiado emocional.
demasiado calculadora, demasiado ambiciosa. Se reciclan generación tras generación. Quizás el legado más perdurable de María es como su historia continúa planteando preguntas fundamentales sobre el poder, el género, la fe y la identidad personal que siguen siendo relevantes hoy. ¿Cómo conciliamos nuestras ambiciones públicas con nuestras necesidades personales? ¿Cómo mantenemos nuestra integridad en un mundo político que a menudo recompensa el compromiso moral? ¿Qué sacrificios estamos dispuestos a hacer por nuestras convicciones? La vida de María no ofrece respuestas sencillas a estas preguntas, sino un espejo en el que vemos reflejados nuestros propios dilemas y contradicciones. Como escribió Stefan Sicke en su célebre biografía, María Estuardo no fue ni santa ni pecadora, sino simplemente humana. Trágicamente, gloriosamente humana. En 2020, un estudio genético de los descendientes de la línea femenina de María reveló la persistencia de un raro haplotipo mitocondrial, suministrando evidencia biológica de cómo su linaje ha perdurado silenciosamente a través de los siglos. De manera similar, su influencia cultural, política y simbólica continúa manifestándose en formas tanto evidentes como sutiles. Las últimas palabras de María antes de su ejecución, en manustas, Domine, comendo spiritum meum, expresaban una rendición final a un poder más allá de los reinos terrenales que había luchado por gobernar. Sin embargo, su espíritu, inquieto, apasionado y profundamente humano, nunca ha descansado verdaderamente. Continúa viviendo en nuestra imaginación colectiva, en debates históricos, en expresiones artísticas y en la persistente fascinación con una mujer que fue, en palabras de un contemporáneo, la más completa persona de su sexo que jamás reinó. El eco de su corona resuena a través de los siglos, recordándonos que las vidas más significativas son aquellas que continúan planteando preguntas mucho después de que han terminado. María Estuardo, reina y prisionera, católica en un reino protestante, francesa por educación, pero escocesa por nacimiento, madre, pero separada de su hijo, mujer en un trono de hombres. En las contradicciones y complejidades de su vida encontramos un reflejo de nuestras propias luchas por reconciliar las múltiples facetas de nuestra identidad y por mantener nuestra humanidad esencial. Incluso en las circunstancias más difíciles, como ella misma escribió en uno de sus últimos poemas, con una clarividencia que trasciende su tiempo. Que aquellos que vengan después no juzguen por lo que parece, sino busquen en la oscuridad la luz que siempre arde. Ya.